Ahora continuamos, sí. Como os decía, tengo en mi poder un libro conmemorativo precisamente de los 50 años del Vicente Calderón, la historia de una pasión en rojo y blanco, prologado por nuestro buen amigo Pablo Futre, que además... Paulo Futre, que además hay parte de este libro que es solidario, que está destinado a Fundela. De forma que si lo compráis, que ahora es una época para comprar... muchas cosas, también libros, pues sabéis que una parte de lo que vosotros os gastáis en el libro va destinada a un acto solidario. Es un libro que está escrito por Nacho Montero. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanma. Un Miguel placer reencontrarnos igualmente, en las ondas. Miguel Ángel Guijarro, buenas noches. Buenas noches. Y Cristina Mosquera, buenas noches. y que ha coincidido casi en el tiempo, bueno, con el anuncio del que va a ser nuevo nombre del Estadio Vicente Calderón. Luego vamos a hablar, si queréis os incorporáis a la tertulia, luego vamos a hablar del libro y de la cantidad de cosas y anécdotas que se cuentan aquí, pero antes que nada, ¿os gusta el nuevo nombre del estadio? Yo creo que el problema no es si nos gusta o no, sino que es imprescindible en el mundo en el que vivimos que al final alguien pague la fiesta, por así decirlo, y igual que ha pasado en todo, los teatros tienen un nombre comercial ahora mismo, cualquier recinto ahora mismo, y además en el caso del fútbol no es algo nuevo, también tenemos recintos por todo el mundo que están patrocinados por alguien, con lo cual yo creo que el problema no es si nos gusta o no, sino es que se tenía que llamar Wanda porque es quien va a poner el dinero. No me he explicado bien. Lo de Wanda no os lo estaba preguntando. Estaba preguntando si os gustaba lo de Metropolitano. Quiero decir, ¿por qué no Wanda Vicente Calderón? Pues ahí cada uno tiene su opinión personal. A mí no me gusta que se llame Metropolitano. Incluso yo creo que el Atlético de Madrid, con intención buena, lo que ha hecho es decir, vamos a hacer un guiño a los aficionados, le vamos a poner Metropolitano para que no se quejen tanto de que se llame Wanda. Pero al final yo creo que tenía que haber buscado un nombre bueno y allá podríamos discutir cuál y nuevo, sobre todo, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, esto en cualquiera de los casos se habría discutido cualquier decisión. Pero quizás lo más razonable, yo entiendo lo que me estás diciendo, es decir, la visión romántica de la jugada es dediquemos al viejo Metropolitano y construyamos un nuevo Metropolitano, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de los que conocieron el viejo Metropolitano desafortunadamente ya no están entre nosotros, es decir, son los que han conocido y los que han vivido y los que han sufrido y los que han disfrutado en el Estadio Vicente Calderón los que van a irse al Wanda Metropolitano, ¿no? Yo, mi opinión está muy clara. Creo que el Atlético de Madrid debería mirar para adelante y no para detrás. Me explico. Lo de Wanda lo entiendo, porque es quien paga. De aquí a unos años se llamará Sony o se llamará cualquier empresa que patrocine. A mí lo del Metropolitano me parece una frivolidad. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid no debería mirar para atrás a una empresa que fomentó el Metro de Madrid. No tiene nada que ver. No hay ninguna persona que fomentara ni pusiera su patrimonio para gestionar un club. Cosa que sí hizo Vicente Calderón, por un ejemplo, o Javier Barroso. El Atlético de Madrid, si tiene un estadio como el Vicente Calderón, es porque un señor como Vicente Calderón hipotecó su vida, su empresa, su patrimonio personal, y que haya sido apartado de la historia del Atlético de Madrid me parece lamentable. A mí este guiño no me gusta. Creo que el Atlético de Madrid, si tiene que evolucionar, podría haber puesto como San Mamés, el nuevo San Mamés, o el nuevo Calderón, Wanda, llamarle Wanda, porque es quien paga, sí, claro. Nuevo Calderón. Pero mirar al Metropolitano me parece... San Mamés no se llama Nuevo San Mamés, se llama San Mamés. Sí, pero me parece... Pero quizá a lo mejor escucha la afición. Porque... el problema es que la gente, Jaime, puede patalear, pero lo que no se ha dado cuenta es que esto es una sociedad anónima deportiva. Donde nadie manda. No, Miguel Ángel, yo creo que de eso sí se han dado cuenta. Se dan cuenta de eso y patalean. Porque, pero patalean ahora, Juanma. Sí, pero por mucho que haya un consejo de administración, su corazón está ahí. Y entonces nosotros desde los medios de comunicación les decimos, ¿no os habéis dado cuenta de que la historia ha cambiado? Y de que la empresa ya no es vuestra. Claro, ahora hay un consejo de administración. Y ellos se dan cuenta. Ellos saben que su destino no está en sus manos. Es el problema que no se dan cuenta. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros con Nacho hicimos un libro que se llama Leyendas del Atlético de Madrid, donde quisimos reivindicar a los grandes jugadores del Atlético de Madrid. Ahora hemos hecho otro que se llama 50 años del Calderón. Y en el fondo lo que la gente no se da cuenta, te hablo del aficionado que va al fútbol cada 15 días, que no maneja el club. Es decir, es como si yo mañana puedo comprar, y lo vas a entender enseguida, todos los días en el Corte Inglés, y mañana me cambian el triangulito por un cuadrado, y protesto. No,
perdóname, es una empresa privada. Mañana he cambiado el logotipo porque me ha salido de ahí. Sí. Ya está, porque he firmado un director de marketing y el director de marketing, como cualquier director de marketing, tiene que justificar su sueldo y mañana cambio un escudo. Ese es el problema. Mañana, ¿por qué pongo Wanda Metropolitano? Perfecto. Y yo conozco mucha gente del Atlético de Madrid que hace 10 días decía que una, hablando en plata, mierda, y hoy les gusta. A mí personalmente me parece lógico lo del Wanda, igual que se llama la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, Wanda Ciudad, todo el mundo le llamará el Cerro del Espino, Cerro del Espino, y se sí, sigue sí. llamando el Cerro del Espino, igual que a la gente le llamará la Peineta dentro de muchos años. No, yo creo que el problema es que la gente le va a llamar el Metropolitano, no el Wanda Metropolitano. No, pero el Metropolitano Entonces, al final, no deja de ser, Nacho. El Metropolitano era otro estadio. Sí, pero el Metropolitano fue una cosa ideada por los hermanos Otamendi en el año 1923 y que duró hasta el 66. Bueno. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No nos vayamos al 23, quedémonos en el 2016. Ahora seguimos hablando. Pues por eso, ahora, no tiene nada que ver. Ahora seguimos hablando de esto, del libro, que es un libro fantástico, 50 años del Vicente Tiene una Calderón. pintaza tremenda el Con libro. mucha Además, fíjate foto que además está- y el libro muchas es- anécdotas de las que ahora vamos a hablar. Pero 50 años, Vicente Calderón, la historia de una pasión en rojo y blanco, prólogo de Paulo Futre, que si no me echa la bronca Guijarro. Oye, no, él. Nacho, libro solidario destinado a Fundela. Sí, ¿Qué es Fundela? ¿Qué parte del libro está destinado a este? Pues mira, te lo cuento muy rápido. Fundela es una fundación que lucha por potenciar la investigación en España de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terrible porque tiene un porcentaje de mortalidad de casi el 100%, excepto casos excepcionales como el de Stephen Hawking, que lleva 51 años con la enfermedad y sigue vivo, pero es una auténtica rareza. Lo normal es que entre 3 y 5 años la persona afectada fallezca. Entonces es una enfermedad cruel para la que no existe actualmente ninguna cura y que para que yo creo que cualquier esfuerzo es poco por investigar y poner algo más de luz a cómo se podría combatir. Hemos elegido Fundela y hemos sido los autores. Esta donación y esta parte solidaria, hay que decir que la hemos hecho personalmente de nuestros derechos de autor, por eso es una parte la que va. O sea, no es algo que haya salido de la editorial, a la que queremos mucho y nos ayuda muchísimo del libro, pero tenemos que aclarar que hemos sido nosotros como autores los que hemos decidido ayudar a Fundela. Y ayudarla de dos maneras. Una de ellas, quizás la de menos, porque al final el dinero de los derechos de autor de un libro es limitado y podemos ayudar lo que podamos, pero sobre todo en difundir lo que es Fundela y en intentar concienciar a la mayor parte de la población posible de la importancia de ayudar a esta terrible enfermedad. Queríamos un fin solidario. En el anterior libro ya tuvimos uno, que fue la Fundación Atlético de Madrid, para intentar ayudar también a que niños en países en vías de desarrollo, a través del fútbol, tuvieran acceso a una vida un poco mejor. Y aquí, por curiosidades y por casualidades del destino, ha sido Fundela, porque durante el proceso de elaboración del libro pues nos hemos cruzado con personas allegadas que tenían familiares que han sufrido y han vivido esta enfermedad, y por eso decidimos que fuera a ellos. Uno de ellos es un hermano de Javier Matallanas, Carlos Matallanas. Carlos Matallanas. Nos ha ayudado mucho en el libro y además ha escrito un capítulo precioso Javier Olivares, el director de la serie El Ministerio del Tiempo, que su hermano, creador junto con él de la serie, falleció con consecuencia de la ELA, ¿no? Entonces, estas circunstancias nos han llevado al final a decidirnos que esa pequeña parte solidaria, eso poquito que podíamos aportar como autores, fuera hacia Fundela. Bueno, una cosa, no hay mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más os ha impresionado, gustado del libro, ¿no? Del Calderón? Que en pocas palabras para decir, pero claro, esto al final, pues con el tiempo ya es historia, ¿no? O sea, queda poquito. ¿Qué podríamos decir, ¿no? a la gente que ha sido el Vicente Calderón? Hombre, nosotros lo que hemos querido hacer es contar la historia de un edificio que es mucho más que fútbol. Independientemente de que el año que viene se juegue en otro estadio, nosotros queríamos dar un homenaje a un estadio en el que se han vivido muchas cosas.
no solo futbolísticamente hablando, sino también a nivel de conciertos. Cualquier aficionado que esté escuchando la radio ahora mismo dirá, yo no he visto un partido de fútbol nunca, pero estuve en el concierto de los Rolling, o estuve en el concierto de U2, o estuve en el concierto de Bruce Springsteen, o el de Madonna y compañía. Es que aquí, de hecho, dicen conciertos memorables: AC/DC, Alejandro Sanz, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Coldplay, David Bowie, Dire Straits, Genesis, Guns N' Roses, Hombres G, Michael Jackson, One Direction, Paul McCartney, Pink Floyd. Pues nosotros decimos que quien no está en esa lista es porque no podía llenar el Calderón. Eso. El Atlético de Madrid es una parte importante de la historia de este estadio, pero el mundo del rock, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, nosotros lo que hemos querido es dar un homenaje al estadio. Y luego contamos mucho el por qué se llegó a ese estadio. Contamos un poco por qué empezó el Atlético de Madrid, cómo se llegó a jugar en las Tapias del Retiro, por qué se cambió al campo de O'Donnell, cómo se llegó al Metropolitano y sobre todo lo que significó el por qué se quedó pequeño el Metropolitano, ahora que el Wanda Metropolitano y todo eso, que lo hemos hablado antes al principio, y se llama Vicente Calderón. Primero Manzanares y luego Vicente Calderón. Y contamos todas las luchas internas del club para hacer un estadio. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el Cabo de Valencia, que lleva parado no sé cuántos años. El Atlético de Madrid tuvo 4 o 5 años parado el Calderón. Contamos un poco por qué se llegó a ese estadio, los esfuerzos de directivos que hicieron todo lo posible para llegar a ese estadio, para que aparte de don Vicente Calderón, ¿hay alguno así que podemos decir que así que fue clave? Hay 2 claves. De hecho, hacemos 2 capítulos muy claves de 2 personas fundamentales, que fueron Javier Barroso, que ha sido todo en el Atlético de Madrid, y yo creo que merecía un reconocimiento, sobre todo para las nuevas generaciones que no le conocen y no saben que Javier Barroso ha sido todo, que ha sido jugador, que ha sido entrenador, que ha sido presidente y fue hasta arquitecto del Estadio Vicente Calderón. Y que compró los terrenos del Vicente Calderón y que luego en un momento determinado, con la venta de Joaquín Peiró, por ejemplo, a la Roma, muy impopular aquella decisión, gracias a eso pudieron cobrar los compañeros, y aquella parte de dejo mi hueco a un chaval que es conocido poco a poco, que tiene peso en la afición, que se llama Vicente Calderón, que era consejero de varias empresas, le dejo el hueco. Y ese Vicente Calderón Pérez Cavada es el que hace el proyecto final, es el que consigue terminar el estadio, gracias a sus contactos. De hecho, el capítulo final del libro es quién era Vicente Calderón. Es que hay mucha gente que no conoce a Vicente Calderón, conoce a Vicente Calderón como presidente, pero no se olvida de que Vicente Calderón fue padre, hermano, hijo, luchó, hipotecó su empresa, puso todo el dinero que no ha recuperado, por cierto, por hipotecar ese estadio para que acabaran las obras, y cómo él vivió el sueño de poder disfrutar de que ese estadio fuera la joya de la corona del Atlético de Madrid. Por eso ahora, cuando hablamos del Wanda Metropolitano, es muy triste, para mí, es una opinión personal de Ángel Guijarro, que se olvide la figura de Vicente Calderón. Porque Vicente Calderón hizo todo lo posible para que el estadio fuera una realidad. Y en ese libro se cuenta... Llegó a hipotecar Vicente Calderón... Vicente Calderón, perdóname, hipotecó parte de su patrimonio personal... Lo que tenía y lo que no tenía. ...para que ese estadio pudiera levantarse. Y de hecho, cuando él volvió después de la famosa, triste, que conocerá Juanma y tú, Jaime, que conoces de hace muchos años, nefasta gestión del doctor Cabeza. Sí. Corta pero nefasta. Corta pero nefasta. Sí. Que tuvo que volver Vicente Calderón, pese a su familia. De hecho, le costó la vida porque Vicente Calderón murió por los problemas que tuvo en su corazón por levantar este equipo. Nadie le ha devuelto un duro. Por eso que ahora, después de todo, se diga que hay que hacer un Wanda Metropolitano, es una opinión personal, Juanma. No. Me refiero a que no podemos olvidar la figura de Vicente Calderón, igual que no podemos olvidar la figura de Javier Barroso, que para las nuevas generaciones que van con su camiseta del Atlético de Madrid, ahora que le moleste el escudo, Javier Barroso, si no fuera por Javier Barroso y por Vicente Calderón, el Atlético de Madrid no existiría. No, pero estaba pensando, mientras estabas diciendo esto, que claro, en cuanto a Wanda no, porque eso... Déjame que termine. En cuanto a Wanda no, porque como dice Nacho, pues alguien tiene que pagar la fiesta, pero en cuanto a la decisión del apellido que tiene que llevar Wanda, sí hay alguien que decide, y eso es un consejo de administración. Ahí sí hay una decisión consciente por parte de quien sea, no sé quién es,
de llamarle Metropolitano y no seguir, por ejemplo, Yo llamándole creo Vicente que Calderón. ahí hay una decisión de un consejo de administración, pero asesorado por alguien que ha hecho una estrategia de marketing, a mi juicio equivocada, y es en el que ha decidido que había que hacer ese guiño a la afición con Metropolitano. Para mí, equivocadamente. ¿Y tanto les hubiera costado hacer una especie de consulta? Bueno, decir, no, oye, a los hubiera atléticos, estado muy claro. Se los llamaría socios no Wanda Luis importan. Aragonés. Los socios no importan. El guiño al Metropolitano es como si mañana yo pongo una empresa y pongo un nombre. Vamos a ver, el Metropolitano... No, Hombre, es un no, estudio también que muy, no, perdóname, de mucho Jaime, calado para Jaime, los aficionados. ¿calado ¿no? por qué? Bueno, el Metropolitano se llama aquí Metropolitano venía José porque Luis- los viene José Luis hermanos... García No, y- porque los hermanos... y está enamorado del porque los Metropolitano, hermanos... pero no, más del Calderón, como del decís vosotros. Metropolitano el como padre de José Luis historia. García trabajó en el Del Metropolitano. Metropolitano como historia. Claro. Pero la palabra Metropolitano la hicieron los hermanos Otamendi de una empresa que se llama Urbanización Metropolitano Alfonso XIII, que fueron los que hicieron la ampliación del metro, porque el metro, los metropolitanos, los hermanos Otamendi hicieron el metro. Y luego la zona de Reina Victoria, de Cuatro Caminos para arriba... Los vendieron Otamendi que serían de Bilbao, fíjate. no, de San Sebastián. Vale. De San Sebastián. Por eso el primer partido se Ay, juega... ya no te gusta tanto, ¿eh? A lo que voy, espérame, Juanma, a lo que voy es que el Metropolitano no simboliza nada del Atlético de Madrid. O sea, no es un emblema, es el emblema el estadio, no ¿Cuántos el años nombre. estuvo en el Metropolitano? No, del 23 al 66. O sea, mucho Va, más ya 42, del Calderón, sí, pero el Metropolitano, el nombre, no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid. Era una empresa externa que hizo un estadio para 5 equipos de Madrid. Que por las circunstancias, en el año 23, 24, 25, 27, al final se quedó el Atlético Madrid el Athletic Club de Madrid, que se llamaba en aquel Correcto, momento. para aquel entonces. ¿Qué te voy a contar a ti del Athletic Club de Bilbao? Claro. No tiene de nada Madrid, que ver. Sucursal del Atlético Claro, de Bilbao. no tiene que ver nada. Israel. Es que no identifica el Metropolitano. Con el tiempo sí, pero la esencia, nada al Atlético de Madrid. Yo la parte romántica de lo que es el fútbol en sí, lo que es el juego en sí, mucha gente que ha visitado el Atlético de Madrid habla del ambiente diferente que se ha vivido ahí en cada uno de los partidos, y luego he podido hablar con muchos amigos del Atlético de Madrid que, digamos, también pasa con los del Atlético de Bilbao, que iban a echar de menos el viejo San Mamés, y muchos dicen que sí echaremos de menos o echarán de menos el Vicente Calderón. Yo os quería preguntar por qué creéis que ha sido diferente el Vicente Calderón con respecto a lo que es el ambiente futbolístico, y si realmente ese miedo que tienen algunos atléticos de no tener ese ambiente en el Wanda Metropolitano con respecto al Yo creo que Calderón. el tema del ambiente es una cuestión simplemente del paso del tiempo y del paso de los años. El Estadio Vicente Calderón ahora mismo es un emblema y queda en el corazón de todos los aficionados Atlético de Madrid, porque se han vivido muchas cosas allí. Y si preguntásemos a cada uno de los socios del Atlético de Madrid, cada uno tendría un recuerdo sobre el Estadio Vicente Calderón. Y esos recuerdos se han ido forjando a lo largo del tiempo. Cuando el Atlético de Madrid lleve jugando en el nuevo estadio 10, 15, 20, 30 años, empezará a ser un poco parecido a lo que es el Estadio Vicente Calderón. Yo creo que eso va a ser una cuestión simplemente de tiempo y todo el mundo lo recordará. Y si encima se ganan títulos... Eso es Como la entonces va a última ser de los últimos años. Esa fundamental, es la ¿no? clave al final. Yo Ganar. por la afición que tengo, la relación que tengo con aficionados del Atlético de Madrid que han vivido el Metropolitano, yo por mi edad, y soy muy mayor, como Juanma, no hemos vivido el Metropolitano. Se dice lo mismo del Metropolitano que se dice lo mismo del Calderón y de la Peineta. O sea, yo recuerdo y he leído crónicas que si estaba muy lejos, que si no se podía aparcar. Perdóname, en el Calderón no se podía aparcar igual, y dicen lo mismo de la Peineta. El Calderón se inauguró además, y están las fotos en el libro, a medio hacer. ¿Sabéis lo que me han mandado con correos? ¿Sabéis que en correos tienes una fórmula que se llama el Pack Day? Ahora que estamos en Navidad, si queréis pedir, por ejemplo, 50 años del Vicente Calderón, la historia de una pasión en rojo y blanco, llamáis a la editorial y decís, queremos recibirlo en tal sitio, en un centro comercial, voy a estar en el Corte Inglés, en una gasolinera, voy a estar en una gasolinera, aquí en la radio. Yo he pedido hoy con el Pack Day a correos que me manden el nuevo reglamento del videoarbitraje, para ver si me entero. Me lo voy a estudiar esta noche, no vaya a ser que mañana me pille de improviso. El VAR, ya, el nombrecito. Oye, esta mañana, después de lo del escándalo de Casai, digo, oye, a FIFA, mandarme el reglamento, aquí lo tengo, con correos. Toda la información la tenéis en concorreos.com. Chicos, yo os quería preguntar un montón de cosas más, pero me he quedado sin tiempo. Es verdad que Era mentira, pero... que Pelé estuvo a punto de fichar por el Atleti. A ver, Pelé estuvo reunido con Vicente Calderón y tuvo un problema Pelé, igual que Eusebio,
la Pantera Negra ¿Sí? del Benfica. Y el problema que había es que en ese momento la Federación Española de Fútbol restringió la posibilidad de fichar extranjeros. Pero Vicente Calderón, de hecho, hay una foto inédita en el libro, la puedo enseñar si quieres. Sí, no sí, sé si tienes la he imagen. visto antes. ¿La Sí. has visto antes? Sí, sí. Una foto en la que Vicente Calderón, Con un Pelé muy joven. con un Pelé muy joven, Sí, sí. se reunió con él, no sé dónde está ahora mismo, pero si Que la puedo busque buscarla tú, Juanma, sí. en el que se reúne con Pelé. Y Pelé estaba encantado, igual que Eusebio, de fichar por el Atlético de Madrid. aquí está Mira, la aquí está. foto, Esta ¿eh? foto es inédita. Esta foto en el libro. ¿De qué época estamos hablando ahí? ¿Cuándo esto? Estamos Bueno, hablando pues, del Sí, 63, pero la también 64, merece la pena porque sería impensable ahora. Bueno, esta es que ¿Cuál? nosotros ¿La tenemos. otra? Sí, sí. Si la otra es Alfredo Di Alfredo Di Stéfano, Stéfano vestido de rojo y blanco en un partido en el homenaje a Adrián Escudero. Porque antiguamente los jugadores, cuando hacían un homenaje en el Atlético de Madrid, Se ponían la camiseta. se ponían del la otro camiseta. equipo. De hecho, en la página siguiente, si veis, hay una foto en la que están varios jugadores, entre otros Zoco, Ignacio Zoco, Claro, sí, es verdad. y Carlos Resac, Bueno, vestido, y en el homenaje, vestidos del Atlético de En Madrid. el homenaje de Kubala estuvo Alfredo Di Stéfano con la camiseta del Cosa que ahora Barça y en sería- el homenaje cosa que a Di ahora- Stéfano estuvo Kubala con la Cosa camiseta que ahora, del Juan Madrid. Manuel, sería impensable No, no, que Cristiano impensable. Ronaldo fuera un homenaje a un amigo suyo del Barça y se pusiera la camiseta del Barcelona, o del Atlético de Madrid y se pusiera la camiseta del Atlético de Madrid. Por cierto, en Liga, el primer gol lo marcó marca... Luis Aragonés. No, En el estadio Vicente Calderón. en el estadio Vicente Calderón. En Luis Liga lo Aragonés. marca Gárate. No, Luis No, Aragonés. Luis Aragonés. Luis Aragonés. ¿En Liga también? Sí, ¿No en es Liga. en Copa de Europa? No. Luis Aragonés marca el primer gol en Liga y en Europa. Él marca los dos primeros goles. Sí. Me explico. Luis Aragonés, el día de la famosa inauguración del 2 de octubre del 66, que estaba lloviendo, empatan a 1 con el Valencia, y él marca el primer gol de cabeza, luego empata Paquito, que queda en 1-1, pero luego unos días después juega el Atlético de Madrid en Copa de Europa, y el primer gol también lo marca Luis Aragonés. De hecho, Luis Aragonés también marca el primer gol en el 72, Ujú. En la cuando se inauguración. llama... Bueno, cuando se es llama pa- ya Vicente Calderón. O sea, es que Luis Aragonés es Hecho todo. todo, sí. Por eso lo que no se entiende, hay mucha gente del Atlético de Madrid que reclama, es decir, ¿por qué no se llama este estadio Luis Aragonés? Tengo que ir algo con la familia si hay algún problema, pero lo que no tiene sentido es que se llame Metropolitano. Porque tuvo 2 inauguraciones el estadio. Dos. Bueno, ya, por el tema del escudo ya ni os pregunto, claro. Bueno, también hay que decir que ha cambiado 12 veces el escudo. Sí, yo club. creo que no quiero defenderlos porque además yo creo que son opiniones que les atañe a los seguidores del Atlético de Madrid. Pero yo creo que ha sido un poco revolucionario. Es decir, cambiamos de estadio, cambiamos de nombre, Jaime, Sí. cambiamos de escudo, todo de golpe. el Atlético ha cambiado de estadio. Pero ha dado la ¿Tú vuelta. aceptarías cambiar el escudo del Atlético Club de Bilbao? Te hablo y sé por lo que te pregunto. No, en un principio, pero cambiar no, es que joder, es una modificación, se han modificado muchos los Pregunto, escudos. ¿tú lo aceptarías? A mí, vamos a ver, yo lo que quiero es sacar la gabarra. ¿Me comprende lo que te quiero decir? O sea, Si eso trae pasta. Si eso trae pasta y tal, pues hacemos otro Lo que campo. no se entiende, lo que no entiende la gente es que esto no es un club de fútbol como el Athletic Club de Claro, Bilbao. que estas Es decisiones una no se sociedad toman. anónima deportiva. Exacto. Te ponía el ejemplo antes. Mañana puedo ir a comprar al Corte Inglés todos los días. Que No no. sé si está publicidad esto. O en correos. no, pero del Corte y que Inglés mañana puedes hacer publicidad perfectamente. O de correos. Pero y que- mañana yo no me voy a cabrear porque correos cambia el logotipo. Miguel Ángel, que te hemos entendido, pero no tienes razón. Porque la gente del Atlético de Madrid, perdóname, yo no he escrito un libro sobre el Atlético de Madrid, a lo mejor lo tengo que escribir, pero la gente del Atlético de Madrid entiende eso que le estás diciendo tú. Ellos entienden, dicen, somatizan, eso Sí. lo visualizan y dicen, hay un consejo de administración. Yo no puedo mandar. Pero en este sitio se ha sentado mi abuelo, y después de mi abuelo se ha sentado mi padre, y después me he sentado yo, y hoy vengo yo con mis 2 hijos, y yo tengo algo que decir. A lo mejor solamente el recurso al pataleo. Me deja que te diga una cosa. Y tengo mucha relación, hoy he estado comiendo con gente del Atlético de Madrid, además del club y a mucho nivel. Y al final, el día a día del cabreo inicial, el pataleo inicial, Ah, sí, eso por supuesto. pasa a una sencilla razón. La diferencia de otros clubes al Atlético de Madrid, Ujú. Jaime está aquí del Atlético de Bilbao, es que el club está por encima de todo. Es decir, el sentimiento va a seguir siendo el mismo. En este libro hay un artículo de Alfredo Relaño en el que explica precisamente que del Metropolitano al Calderón se trasladó la atmósfera
que es incuestionable. No, que si el paso del tiempo está claro. Y la peineta, o como se llame, tendrá el mismo ambiente Pero que el Miguel nuevo Ángel, estadio. ¿estarás de acuerdo en que el romanticismo en el fútbol Nos a vamos, día de chicos. hoy- El romanticismo Chicos, seguirá siendo igual porque la raya nos rojiblanca vamos. seguirá siendo la misma. Antes El de que coautor nos despida, quiero el decir dos coautor Nacho cositas más. Montoro cierra. Bueno, que por es cierto, que- no hemos dicho nada de que Cristina va a cerrar él, Mosquera, o sea, que también ha pronto. estado. Que es que ya que es un libro que es homenaje al Vicente Calderón, no solamente hablamos del fútbol, hemos hablado de la música, pero que también un apartado muy grande del cine, porque se han rodado muchísimas películas de Vicente Calderón y han los hecho referencia, conciertos. que ha habido anuncios de televisión y un capítulo muy bonito que dedicamos también en el libro, que es al halconero, a Jorge Castaño. Sí, señor, lo he visto también. Sí, He visto- porque fue pionero en el uso de los halcones. Y en al los tercer estadios de fútbol. anfiteatro. Sí. Muy bien. Miguel Ángel Guijarro, Nacho ¿No me Montero, puedo quedar más? Cristina Mosquera. No, es muy pesado. Esto aquí expulsamos. Aquí a las 12 todo el mundo se Nos convierte vamos- en calabaza menos yo. nos vamos todos para casa. Cristina Mosquera también, que no ha podido estar hoy Pero aquí. nos está viendo por pero televisión. es también coautora de este magnífico libro que tenéis que pedir para los Reyes Para Magos, Fundela, para acuérdate. Navidades y para Fundela también, 50 años del Vicente Calderón. ¿Cómo lo podéis pedir? Pues a través de correos, con la caja verde. Y ya está. Lo unificamos todo. Miguel Ángel, me alegro mucho de verte. Que te vaya bien. ¿Cuánto Nacho, tiempo? Gracias, ya lo sabes, Juanma. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Un placer. Gracias, Israel. Tú te quedas, Nosotros, ¿no? sí, Dani. sí. Y José Manuel Puertas No, también. nada. Regreso al pasado con Laura Galdeano. Hacemos una pausa y ya nos espera Onésimo Sánchez para seguir hablando de fútbol. Venga.